nota en los medios locales sobre el tema, hay mucha gente que comenta, pero no se está dando donde se tiene que dar, que es en la clase política. ¿En el Consejo de Representantes? En los lugares, sí. En la clase política local, que todavía no acusa recibo de lo que sí se está viendo en otros niveles, en otras administraciones, como en la provincia, la nación, este cambio que ha habido en la forma de captar la información política por un lado y la participación por el otro, lo cual ha dejado descolocado a más de uno. Lo tenemos a Fermín Bortele, también politólogo. No sabíamos que eras compañero de Yeren, y bueno, un poco también creo que su mentor, ¿no, Yeren? Un columnista habitual sí, de este programa. Es la tercera vez que venís, ¿no? Sí, creo que sí. Bien, pero bueno, te llamamos también porque nos interesaba conocer tu postura y tu visión más en lo que tiene que ver con la ciencia política y tu análisis de lo que ves que está pasando. Primero, Carlos Paz, con esta escasísima participación. Claro, ¿qué significa un 17% de participación? Significa un problema político para un país que hace muy poco tiempo vota. Y la generación nuestra, que es la que inauguró el proceso democrático en 1983, sabe lo que ha significado la posibilidad de votar y los cambios que una sociedad puede promover a partir de la participación con el voto. Gran parte de la dirigencia política de la ciudad, de la provincia, pero hablo de la ciudad, es parte de esta generación y es consciente de este proceso en el cual la Argentina no tuvo la posibilidad estable de tener instituciones aseguradas con participación popular. Esta regularidad del 83 ha venido marcando algunos problemas que es necesario estar atentos. Y tienen que ver con que la democracia no es solo el acto de ir a votar. Porque en definitiva, si eso ocurre, estamos solo cambiando élites que gobiernan, grupos que gobiernan. La posibilidad de votar tiene que ver también con la posibilidad de un recambio, con la posibilidad del debate de ideas, con la posibilidad de la renovación. Y esto no está aconteciendo, o por lo menos no aconteció hasta el año 2023 en la Nación, que provocó un verdadero terremoto político, del cual todavía los resultados los estamos viendo cómo se reacomodan. Y particularmente en la democracia local, que es la ciudad de Villa Carlos Paz, este resultado del domingo es un dato muy preocupante, porque es un mensaje contundente de la ciudadanía que se resiste a ser parte de un proceso electoral en el cual no siente ningún tipo de posibilidad de cambio, de participación, ni siquiera de representación. Está en juego la representación. ¿Me representa el representante, el defensor del pueblo, o no me representa? Y este es el mensaje. Esto no me representa, no me sirve. Es una institución que también, hay que decirlo, está incorporada en la Carta Orgánica sin pertenecer a nuestra tradición jurídica en Argentina. Es una institución ajena. Y entonces ahí la copia de instituciones ajenas da como resultado esto que estamos viendo, ¿no? Contanos de dónde viene la Defensoría del Pueblo. El ombudsman es el nombre que tiene en el derecho escandinavo. Los países como Suecia, como Noruega, como Dinamarca, tienen esta figura dentro de su esquema institucional que tiene una característica que lo diferencia del nuestro y que marca la impotencia de nuestro defensor del pueblo. En los países escandinavos, el ombudsman tiene facultades de investigación, porque originariamente estuvo concebido para resolver problemas institucionales. Es una mezcla de ministerio público fiscal. Claro. Exacto. Esto es imposible hoy en el sistema político argentino, que es presidencialista. Aquellos sistemas son parlamentaristas, monarquías constitucionales. Entonces, hay una diferencia esencial que vuelve absolutamente impotente la figura del defensor en el marco de lo que es el derecho argentino. Esto sea a nivel nacional, a nivel provincial o a nivel local. Y hace que las funciones entonces queden acotadas y que en el caso de Carlos Paz, yo pienso también a nivel nacional o a nivel provincial, pueden quedar acotadas a oficinas de atención al público sin tener que disponer un mecanismo y la parafernalia de gastos que significa hoy en la ciudad de Villa Carlos Paz en un contexto de crisis económica y de dificultades. Esto nosotros lo dijimos, o sea, cuando se abrió la discusión
en oportunidad de la reforma de la Carta Orgánica, decíamos y alertábamos sobre algunas de estas cuestiones. Bueno, finalmente se optó por incorporarla. Ahora ha llegado el momento, entiendo yo, de que reflexionemos entre todos, incluida la ciudadanía que no fue a votar, para que busquemos un mecanismo que en el marco de las instituciones nos permita revisar y reconsiderar esto, ¿no? Para que podamos tener mecanismos democráticos eficaces que estén al lado de la ciudadanía, no instituciones que en realidad lo único que hacen es incrementar esta sensación de que hay una clase política que aprovecha la función pública solo para permanecer en el cargo y aprovechar todos los beneficios económicos que trae. Me parece que esto hay que revisarlo. ¿Hay algún sector político de Villa Carlos Paz que haya planteado en algún momento esta posibilidad? Yo no tengo registro de... Alguna vez Walter Hisper lo ha dicho. Sí, él lo planteó como la eliminación, fue muy criticado por utilizar el término desaparecer, pero más allá de eso no se avanzó. No. A mí me parece también que sería una instancia interesante para discutir nuestra Carta Orgánica. En general. ¿No? En general, ver ahí cuántos institutos realmente tienen cabida en un sistema presidencialista. El sistema presidencialista de nuestro gobierno local tiene todos los problemas que tienen el sistema presidencialista a nivel nacional y a nivel provincial. Entonces ahí, si vamos a pensar en los controles, porque en definitiva cuando se pensó en la Defensoría del Pueblo estaba orientada en ese sentido, imaginar cuáles pueden ser otros mecanismos de control, inclusive el rol mismo del Consejo de Representantes local. Recién estábamos hablando en el corte de las elecciones del fin de semana que fueron en Santa Fe y en Formosa. En Santa Fe yo no entendía, le preguntaba a ustedes, por qué se vota concejales. Es porque se vota... Exactamente, tienen renovación por partes las cámaras legislativas. En la provincia de Buenos Aires pasa eso con los concejales, también pasa con los representantes escolares que se votan a mitad de turno, se renuevan parcialmente como el Congreso de la Nación. Claro, y eso pasa también con los consejos que se transforman en verdaderas escribanías a partir de que con el 51% de la cláusula de gobernabilidad. Claro. El problema de la cláusula de gobernabilidad es eso. Entonces, automáticamente se procede de manera unilateral, el gobierno gobierna con su mayoría, la oposición intenta generar algún tipo de debate o pedido de informes o lo que sea, y automáticamente eso queda bloqueado. Entonces, también eso obtura el debate y la discusión en la ciudad. Sería interesante, no es que yo lo promueva, pero pudiéramos discutir acerca de formas alternativas al régimen presidencialista, más económicas, más eficaces, probablemente, ¿no? El sistema del gobierno por consejos, a mí el sistema del administrador municipal me parece que lo despolitiza demasiado, no es tampoco parte de nuestro esquema institucional. Volvemos al mismo problema de la Defensoría, pero la idea entonces sería garantizar mecanismos de control mucho más estrictos. Claro. Estamos hablando de una elección exclusivamente local, pero bueno, Fernando hacía referencia recién a algunas elecciones provinciales. La participación viene siendo baja, en la ciudad de Buenos Aires fue históricamente baja, por ejemplo, y se vienen repitiendo también. ¿Qué tiene que ver esto con el discurso antipolítica y anticasta, por ejemplo, que termina paradójicamente dejando a la casta en su lugar con muchos menos votos que antes? Bueno, habría que aclarar que lo que se define como casta es una élite dirigente. Exactamente. Y si yo miro la teoría de las élites, la teoría de las élites dice que una élite reemplaza a otra élite. Entonces, digamos, probablemente Milei, que es el que acuñó este concepto, esté construyendo hoy una nueva casta con otras características, ¿no? Entonces, esto de que ustedes son la casta y nosotros somos aquellos que venimos a reformar el sistema, no nos engañemos porque eso no funciona de esa manera. Las élites controlan las estructuras de poder, eso está claro, una élite reemplaza a otra, el mecanismo ha sido claramente el sistema electoral. ¿Qué es lo que acontece con el voto popular? La ciudadanía en Occidente no está viendo que sus gobiernos den respuesta a sus necesidades. Hoy las problemáticas económicas y sociales no son alcanzadas por acuerdos marcos entre gobierno y oposición que permitan dar respuesta a problemas como el desempleo juvenil, el problema de la educación, el problema de la sanidad. Problemas de Occidente.
donde tenemos estados muy poderosos, Francia, Alemania, Estados Unidos, y otros países como los nuestros donde estos problemas también están presentes. Entonces, ¿qué ocurre? El ciudadano no ve que en el voto exista la posibilidad de transformar o de modificar una determinada realidad. Si a eso le sumamos que en algunas provincias, como por ejemplo en Buenos Aires, han establecido la posibilidad de la reelección indefinida, estamos confirmando una visión social que dice que la política en realidad es una actividad para acuerdos y enjuagues de un determinado grupo con fines que ya sabemos por dónde van. Entonces me parece que esto es parte de lo que estamos llamados a reflexionar y a reformar, ¿no? Indudablemente. Y un poco le da la razón, lo decíamos también en el corte, que fue un corte tremendo hoy de charla, le da la razón a las posturas como las que plantea Milei, ¿no? El hecho de dejárselo todo a estas clases dominantes que de alguna forma dejan todo como está. Lo que viene es el demagogo. Yo voy a utilizar una palabra muy antigua de la teoría política, ¿no? Este demagogo, otros hablan de populismo, concepto que a mí mucho no me gusta. Entonces buscamos las soluciones fáciles en estos que dicen que tienen la solución dispuesta, ¿no? Entonces no vamos por el lado de la casta, vamos a tomar medidas extraordinarias, rápidas, etcétera, que en definitiva, si miramos lo que acontece con Trump, un día dice una cosa y al día siguiente debe volver para atrás, porque claramente no hay una meditación de las decisiones o consensos sobre ese tipo de decisiones. La antipolítica es la política por otros medios. No existe la antipolítica, es hacer campaña en contra en un sentido para yo instalarme en el centro de la escena política, ¿no? Más allá del discurso que tiene mucho peso, mucho valor y es muy extremo. Cuando mirás el gobierno de Milei, ¿te pasa algo parecido a lo que decís de Trump? Son distintos, son muy distintos. Los resortes institucionales en Estados Unidos son diversos y la realidad es que Milei, aún así, más allá de sus posturas extremas, no ha dejado de hacer funcionar el Congreso y de utilizar el Congreso. A eso me refiero. ¿No? Creo que es un discurso mucho más virulento que la acción. Exacto. Porque el ajuste es virulento, pero a nivel institucional, discursivamente hay un ataque constante, pero en la práctica... La línea discursiva no se sostiene en la práctica porque necesita gobernar con un Congreso donde no tiene mayorías. Y entonces ahí en esa... ¿Puede cambiar eso tras la legislativa? La legislativa va a ser un termómetro, donde va a confirmar si a Milei se lo votó por bronca y para sacarnos todo lo que era la historia del kirchnerismo, o en realidad está anunciando un cambio más permanente. Creo que va a salir ganador, porque hasta ahora las promesas que ha hecho, más allá del discurso y las prácticas y demás, él lo ha ratificado, digamos, su objetivo es económico, es la cuestión del déficit fiscal, la inflación, y eso lo ha logrado sujetar. ¿Por cuánto tiempo veremos? Porque ahí han jugado otros factores. Tendrá que ver también cuánto tiempo resiste las consecuencias sociales de ese equilibrio. Sí, y además las mismas condiciones macroeconómicas, porque es evidente que el dólar al cual él apuesta mucho está absolutamente planchado. Entonces hay que ver cuando eso se libere definitivamente el cepo. Hay un condimento económico en la gestión de Milei que marca. Ahora, son distintas las expectativas, por supuesto son distintos los países, entre el enfoque de Trump y el enfoque de Milei, ¿no? En el caso de Trump hay una institucionalidad que todavía permanece, que funciona, y por supuesto donde nosotros más lo vemos es en el espacio internacional, donde allí sí, en sus acciones, indudablemente está marcando esta necesidad de retirar a Estados Unidos de cierta zona de influencia para enfrentar a su verdadero rival, que es China. ¿Cómo ves este cambio que se ve cada vez más, este viraje que ha habido de la política, que hoy se maneja, o la llegada a los públicos a través de medios totalmente distintos a lo que había hace 4 o 5 años? Incluso va cambiando. Trump ganó con Cambridge Analytica en la vez anterior y ahora ganó de otros modos. Y hay otros modos de acercamiento. Ganó gracias a Twitter y después de eso acaba de amenazar con deportar a Elon Musk. Pero ¿cómo ves eso en relación a las políticas más locales, a esa adaptación que tienen que tener? Por ejemplo, ganó un candidato, salió segundo, un candidato aquí en Carlos Paz, que fue Jacinto D'Angelo, que prácticamente no hizo notas en los medios.
que se mueve por otros Por lugares. otras vías. Que tampoco es la presencialidad, ¿no? No Sí. necesariamente. Pero ¿cómo ves ese cambio y cómo ves que se va, no quiero futurología, pero que se puede ir dando? Es probable que esto sea lo que viene a nivel local. Está instalado en la política en Occidente, digamos, la política y el éxito que han tenido Trump, Milei y tantos otros es enojo, rabia, mucha rabia de los públicos y una rabia explotada a través de las tecnologías, ¿no? La tecnología que tiene que ver con el uso del algoritmo, con, por supuesto, las fake news y todo este mundo digital que ha cobrado muchísima relevancia y que hoy está presente en la política. Esto es lo que hoy marca el tiempo y la esfera pública digital como una de las características de la política de nuestro tiempo. También, bueno, es muy notorio todo el manejo discursivo que ya parece cada vez más parte de una estrategia cada vez más estudiada. Estos días estamos viendo con el ataque a la periodista Julia Mengolini, un ataque y una coordinación. Sí, exactamente, pero en el caso de Mengolini uno ya puede empezar a dudar qué se está buscando, porque ya no es que se callen y denostarla, sino que pareciera ya un ataque destinado a un daño superior sobre ella misma. Este es otro modo del terror, me parece. Pero venimos escuchando y advirtiendo, el discurso presidencial genera lo mismo. También en este momento me estoy empezando a cuestionar si es tan así o si la gente está empezando a entender que se trata de una estrategia que va a pelear hoy con este, mañana con aquel y con todos. Hay una estrategia, me parece, una estrategia hasta dónde llego. ¿Hasta dónde llego? ¿Hasta dónde es posible correr la línea, ¿no? Y en el caso de los medios de prensa, los medios de comunicación, la prensa libre, que en las democracias juega un rol decisivo, siempre son un problema para el poder de turno. No solo con Milei, hay problemas hoy muy evidentes, ¿no? Sino que gobiernos anteriores han tenido también intercambios así e intentos de restricción. A mí me parece que la política hoy viene en clave digital, esto es una marca de la política de nuestro tiempo, está en manos de especialistas que trabajan esto, que saben cómo direccionar la política que iba por el lado del votante del medio, del votante del centro, hoy va por el lado de los extremos. Y hacer política en las redes significa que puedo decirle a un público una cosa y a otro exactamente lo contrario. De hecho, se habla de que hay en Buenos Aires hay dos canales de streaming que lo banca la misma persona. Y ya pasaba con dos sitios de internet muy conocidos, Agarra la Pala por un lado, por derecha, y no me acuerdo cuál era el otro de la izquierda Diario. A Diario. Sí. Bueno, son de la misma persona. Sí. O sea, empresarios que dicen, bueno, voy a pasar a los dos lados. Sí, la idea es direccionar el público, de eso se trata, ¿no? Direccionar el público es direccionar el voto y direccionar la decisión. Y entonces ya no importa un discurso convergente hacia el centro, donde tengo que estar atento en la elaboración de ese discurso, sino que puedo fraccionarlo, dirigirlo, segmentarlo a distintos públicos. ¿Crees que este cambio va a llegar a Córdoba también a nivel provincial? Porque son lógicas de funcionamiento muy diferentes lo que estamos describiendo a nivel nacional de cómo sigue funcionando, por ejemplo, la política en Córdoba. ¿Va a incidir? Hasta ahora Córdoba venía manejándose con lógicas distintas, la gente votaba de una manera a la gestión local y de otra manera lo nacional. ¿Te parece que esta disrupción de Milei va a alterar eso? A mí me parece que va a reacomodar en Córdoba a los socios de Milei, quienes finalmente van a terminar. Ahí tenemos un partido demócrata que tiene seguidores en la vieja UCD, con una presencia importante, por lo menos en el electorado, no tanto en términos de la estructura política, y por supuesto el rol del radicalismo, que fue un partido que siempre tuvo aspiraciones y presencia política, que hoy está absolutamente segmentado. En ese sentido, es probable que haya un reacomodamiento frente a un Yarlora que podría convertirse en uno de los líderes de un peronismo muy menguado, pero que mostrando algunos niveles de gestión podría tener algún tipo de proyección nacional.
Esto lo vamos a ir viendo a medida que se vaya reconfigurando el escenario, ¿no? Hoy parece ser que la gran batalla está sobre la provincia de Buenos Aires, aunque en realidad me parece que también la estrategia del gobierno de Milei va por algunas provincias, en el armado de provincias que hoy tienen algún tipo de desarrollo económico, como por ejemplo vinculadas a la minería, vinculadas al gas y al petróleo, donde también ahí va a tener algún tipo de presencia. Exactamente. Bien, nos queda... Le voy a hacer una última pregunta, más volviendo al escenario local. ¿Qué avisoras en torno a alguna posibilidad de cambio en este organismo y en lo que decías recién de la Carta Orgánica más en general? ¿Se podrá hacer? ¿Lo ves? Sería importante que la dirigencia política, la que está tomando decisiones, los partidos políticos, pudieran movilizar esta cuestión. Hay representantes en el Consejo de Representantes que pueden tomar esta iniciativa también. Y si no, tendría que ser la propia ciudadanía. Tendremos que ser los propios ciudadanos los que motoricemos de alguna manera este tipo de transformaciones. ¿Una iniciativa popular está prevista en la Carta Orgánica? En esa línea habría que ver y explorar los mecanismos de participación popular. Yo tengo dudas con el proceso de la enmienda, porque la enmienda permite solo reformar 2 artículos en cada proceso de enmienda.